Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente conmigo, acompañándome en un video más de esta hermosa materia que es la doctrina de la Biblia. Hoy vamos a hablar de 9 temas, así que voy a tratar de ir un poco breve, concisa y concreta al grano, pero la verdad es que es un tema que me emociona bastante. Hemos estado viendo a lo largo de la materia la importancia de la Biblia, la importancia de conocer la palabra de Dios y bueno, ya como última unidad nos tocó observar estos 9 temas enlistados y bueno, vamos a empezar a darle un ojito. El primero de los temas es la revelación de un solo Dios vivo y verdadero. Este es de los temas más importantes que la palabra llega a tratar. Hace unos años, cuando yo descubrí que existía la licenciatura de teología, y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a esto. Muchas personas se acercaban y me preguntaban, pero ¿qué es? O sea, realmente, ¿qué significa teología? Y la respuesta más concreta, más breve, pero siento yo que más certera que pude darles en ese momento, es que la teología es el estudio de la revelación de Dios al hombre. Y yo creo que eso es básicamente, o sea, esa respuesta de alguna forma engloba todo lo demás. Me encanta, la verdad, el título de este primer punto, porque la Biblia, a lo largo de toda la escritura, se trata de Dios queriendo comunicarse con su pueblo, queriendo comunicarse con su creación. Antes que ser su pueblo, éramos su creación, ¿no? Bueno, era su creación. Entonces, siempre se ve a este Dios intencional en tener y fomentar una relación con el hombre, lo cual también es verdaderamente increíble porque, imagínense, el Dios creador del universo, de la tierra, que creó las galaxias, que creó el mar, que creó todo lo que podemos ver, experimentar, quiere tener la relación con el ser humano, ¿no? Uno de los versículos que respaldan esta doctrina es el Salmo 8. Vamos a ir rápidamente al Salmo 8. Recuerden que estamos utilizando versión Nueva Biblia de las Américas. Salmo 8, versículo 4 dice, bueno, vamos desde el 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Y me encanta porque Dios no es un Dios que permanece pasivo, que fue algo que también vimos a lo largo de todas estas lecciones. Dios es un Dios activo que busca constantemente estar con nosotros. Esto, por ejemplo, lo vemos también en Hebreos. En Hebreos ya ven que viene esta como descripción gloriosa acerca de quién es Jesús, pero un poquito antes de que empiece esta descripción, el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, ay, dije, no encuentro Hebreos porque no lo encuentro. Ahí está. Hebreos capítulo 1 dice, bueno, versículo 1, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien instituyó heredero de todas las cosas. Dios, el creador del universo, nos ha hablado desde hace mucho tiempo a través de profetas, a través de la escritura. Él ha hablado de muchas veces, él ha hablado muchas veces y él ha hablado por mucho tiempo. Eso es totalmente increíble. Después viene la gloriosa promesa de un Salvador. Esto yo creo que es fácil que identifiquemos en dónde se encuentra. Sabemos que en el momento en el que viene la caída del hombre, el Señor promete que vendrá una salvación, ¿no? Entonces, otro de los temas principales, y yo creo que grandísimo de la Biblia, es precisamente la promesa de un Salvador. Cuando Dios está castigando, por así decirlo, el pecado del ser humano, entonces Dios dice, a la mujer dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. En el talón dice aquí. Me acuerdo de la Reina Valera. Ese es totalmente increíble. Después, el siguiente tema que pudimos observar y que pudimos indagar un poquito más fue el pecado en su relación con el mundo espiritual y el mundo material. Yo creo que el pecado es uno de los temas que más deberían de ser estudiados, más importancia deberíamos de darle, porque el pecado realmente desglosa todo lo que pasa. Cae el hombre y entonces llega el sufrimiento, llega el dolor, llegan las enfermedades. La tierra, o sea, en una parte de la escritura dice que
misma creación fue sometida a la desobediencia del hombre, ¿no? Y la creación clama, la creación gime por el día en el que los hijos de Dios sean revelados, porque en ese momento la creación también va a ser glorificada. Entonces yo creo que realmente nuestra mente está limitada, no podemos alcanzar a visualizar lo esclavizada que está la creación a nuestro pecado también. Y ellos, bueno, la creación anhela con fervor y, y pasión el día en el que Cristo vuelva y podamos ser levantados junto con Él. Y bueno, aunado un poquito a esto, me voy a saltar tantito al tema 5, el desarrollo de la gracia de Dios en la redención. Este tema yo creo que me pareció hermoso, hermoso, hermoso. El otro día estaba viendo un video que era de un pastor que estaba platicando una experiencia que tuvo con una de sus congregantes. Su congregante le decía, oigan, pero ¿por qué la Biblia tiene que tener tantas páginas? ¿Por qué no puede ser más chiquita? ¿Por qué, o sea, por qué tiene que ser tan larga, no? ¿Por qué más de 1000 páginas para esto, no? Y entonces el pastor se le queda viendo y le dice, hija, gracias a Dios que la Biblia tiene tantas páginas. Gracias a Dios que la Biblia está repleta de la desobediencia del pueblo y repleta de la misericordia y gracia del Señor para con nosotros. Gracias a Dios que vez tras vez, desobediencia tras desobediencia, rebeldía tras rebeldía, el Señor permaneció fiel para con su pueblo y vino y fue fiel a su pacto de traer un Salvador. Gracias a Dios por eso. Y básicamente este punto habla acerca de eso, el desarrollo de la gracia de Dios en la redención. El otro día, igualmente en el instituto, nos tocó hacer una tarea acerca de la historia de Israel. Esta tarea me ha nutrido tanto, tuvimos que relatar, ustedes saben, los sucesos desde Génesis hasta Nehemías, Esdras, y fue completamente impresionante ver y comprender lo bueno y misericordioso que el Señor es. Veíamos la caída del hombre, después veíamos cómo Israel fue rebelde. Bueno, se empezaron a fructificar en el momento del Génesis, llega José, wow, Israel, wow, ¿no? Pero de repente llegan, son esclavizados por 400 años, pasan por esa prueba, el Señor los saca de esa prueba y vuelven otra vez a una actitud de rebeldía completa, tanta que tuvieron que atravesar 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Llegan a la tierra prometida, se vuelven rebeldes, llegan los jueces, ya no quieren jueces, piden reyes, un montón de cosas, hasta que llega el cautiverio. El cautiverio yo creo que es una de las escenas como más tristes y más, mm, no sé qué palabra podría describir esta sensación, pero fue realmente impresionante para mí ver que después de todo lo que habían pasado y después de que pues llega Babilonia, o sea, el Señor usa Babilonia para purificar los deseos de su pueblo y el pueblo dice, está bien, ya, no más. Y ya leemos en Nehemías y en Esdras cómo el pueblo se vuelve al Señor. El pueblo reconstruye las murallas, vemos una parte donde se lee la palabra, o sea, el pueblo estaba ansioso por escuchar la palabra de Dios. Eso es completamente maravilloso y yo también agradezco que la Biblia tenga miles y miles de páginas porque en todas esas historias lo que más resalta es Dios en su gracia, perdonando y perdonando y perdonando el pecado. Obviamente venía exhortación, el Señor muchas veces les advirtió, o sea, incluso en su misericordia le advirtió al pueblo lo que pasaría si ellos desobedecían. Pero el Señor siempre fue, como dirían en las cartas, vamos de gracia en gracia y de gloria en gloria. Vemos también el pueblo de Dios en las diferentes épocas, el pueblo de Israel que conocimos con Abraham y con los patriarcas, obviamente no es el mismo pueblo que salió del exilio. Vemos la creación del Todopoderoso, que, bueno, pues vemos en Génesis que el Señor crea la tierra, crea los cielos, crea los animales y, como cereza en el pastel, crea al ser humano. Una de sus creaciones también son los ángeles. En los ángeles quería hacer una pequeña, como un pequeño hincapié. Me gustaría que fuéramos a Apocalipsis 19:10, porque pues nosotros sabemos que hoy en día hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos profetas, y se pone a los ángeles en un lugar que no debería de ir. Nosotros podemos, por ejemplo, recordar cuando Juan cae en el terrible error de adorar a un ángel. Eso está en Apocalipsis 19:10. Dice,
aquí. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados de los que están invitados a a la cena de la boda del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y entonces entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Los ángeles son consiervos, son hermanos, por así decirlo. No son dignos de adoración porque ellos no son Dios, ¿no? Incluso eso lo podemos ver en un pasaje que ya pasamos ahorita, que fue el de Hebreos. Vemos que el autor de Hebreos está describiendo a los ángeles, pero en medio de esa descripción dice, le diste un nombre mayor al de los ángeles, o sea, Jesús. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles, espíritus y sus ministros, llama de fuego. Los ángeles están al servicio del Señor. Y ya nada más por último tema, es la consumación del plan divino. Por algo está hasta el final. Este tema es, híjole, todavía no lo hemos experimentado en su totalidad. Gracias a Dios ya estamos en la época en donde Jesús ya vino a redimir al pueblo. Ahora tenemos su Espíritu Santo y tenemos entrada al trono celestial por la sangre de su Hijo. Eso es algo totalmente maravilloso. Pero el plan todavía no termina. El Señor todavía tiene grandes cosas que hacer que podemos leer en todo el libro de Apocalipsis. Lo que nosotros, por ejemplo, conocemos como la gran tribulación. Hay muchísimas cosas que todavía están por acontecer, hay muchas profecías que todavía están por cumplirse, pero gloria a Dios por eso, porque en el momento en el que se cumplan, nuestra redención está cerca. En el momento en el que todo eso por fin se haga realidad, entonces estamos cada vez más cerca, estamos así de conocer a Jesús cara a cara. Y eso es completamente maravilloso, es el anhelo de cada uno de los corazones que hemos decidido seguir a Jesús, que el Señor ha apartado para Él. Entonces, fue básicamente esta breve y pequeña explicación de los grandes temas de la Biblia: el pecado, la creación, los ángeles, el ser humano y el Señor revelándose a sí mismo. O sea, cada uno de los temas involucra al Señor revelándose a sí mismo. Por ejemplo, la consumación del plan divino involucra el carácter del Señor, el cómo el Señor demostró que es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia y que es un Dios de gracia. Y así con cada uno. El Señor es santo, 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 es justo, es lento para la ira y es grande en misericordia. Y bueno, esa es mi pequeña aportación del día de hoy. Espero que puedan disfrutar junto conmigo estas 9 lecciones, estos nueve puntos que pudimos observar en nuestra última unidad. Y pues les agradezco muchísimo por estar aquí. Espero que tengan una hermosa, hermosa Navidad y un hermoso feliz Año Nuevo. Nos vemos. Bye bye.